un tiempo recibí esta palabra y no pensé que el Señor me daría un ejemplo tan preciso como el que vivimos el domingo pasado. Todo Lima fue sacudida por un fuerte sismo de magnitud 6.1, lo que llamó la atención de cada uno de nosotros estar preparados y en alerta, ya que hay continuas réplicas. Vimos cómo la muralla de la Costa Verde se vio debilitada, provocando algunos derrumbes. Y si podrían, por favor, proyectar la foto número 1. Dice, este sismo derribó muchas paredes y provocó también grietas en casas, edificios, centros comerciales, por lo que lleva a tomar una acción ya. Y si no se hace algo con esas grietas, si no se reparan, puede provocar una mayor ruina y muchas más pérdidas. Y este es un llamado de advertencia a comenzar una obra de reconstrucción. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la prédica? Mucho. En lo espiritual, Dios nos llama a mirar cómo están los muros que protegen nuestro corazón. Quizás están derribados, quizás están agrietados, ya que a lo largo de nuestro peregrinaje por esta tierra, vamos a experimentar momentos de rosas, felices todo el tiempo, no, ¿verdad? Momentos difíciles, de angustia, de pruebas, obstáculos, oposición, ataques, fuertes remesones que quieren movernos de la voluntad de Dios y sacarnos finalmente del camino de Cristo, ya sea como consecuencia por nuestros propios pecados o por la opresión del enemigo y el sistema de este mundo que quiere mantenernos desesperados, angustiados, movidos, como si no tuviéramos esperanza, como si no tuviéramos a Cristo. Y si hay alguien que experimentó estos remesones fue el rey David, compuso varios salmos de cómo en los momentos más difíciles, esos momentos de tormenta, ¿él qué hizo? Se refugió en la roca que es Cristo. Depositó toda su confianza en Él. Y estos salmos vienen a fortalecer nuestra fe, porque Él es esa roca firme, donde nuestros pies tienen que estar bien, valga la redundancia, firmados. Así que por más que vengan las tormentas, las pruebas, no vamos a ser movidos. El pueblo de Dios sabe en quién ha depositado su confianza. Y los ataques, las tormentas no nos van a mover si estamos con Cristo. El Salmo 125, versículo 1 y 2, es uno de esos salmos que a uno le gusta escuchar, porque esto habla de los que confían en Jehová, dice la palabra. Los que confían en Jehová, ¿cómo son? Como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Versículo 2, como Jerusalén, y habla del pueblo de Dios, tiene montes alrededor de ella, así es Jehová alrededor de su pueblo. Un pueblo que le ha entregado su corazón, un pueblo que está decidido por él, un pueblo que lo sigue, que le adora en todo tiempo. Este pueblo recibe la bendición de Dios, que es la protección y la fidelidad de Dios. Y así como Israel en estos tiempos está enfrentando ataques continuos, están en guerra, nosotros también podemos ver que también tenemos ataques contra nuestro adversario, el enemigo. Pero la fidelidad de Dios nos ha sostenido, ¿verdad? Amén. Nos rodea, nada nos moverá, nada nos va a separar de su gran amor. Hermanos, Dios está en control de tu vida. Tiene un plan, un propósito, una vida pensada para ti. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tienes una vida pensada para Él? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Tienes una vida pensada para Él? ¿En tu vida Cristo es lo primero? Hazte esa pregunta y sé que el Señor te la va a responder. Hubo un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que puso a Dios primero que sus deseos, primero que sus pensamientos, primero que sus decisiones, que sus acciones. Un hombre completamente dependiente de Dios, que puso toda su confianza en Cristo. Esta es la vida de Nehemías. Es una vida que Dios usó para reconstruir una ciudad que estaba en completa ruina. ¿Y saben por qué fue? A causa del pecado. Pero Dios en su misericordia consuela a su pueblo
y levanta a Nehemías. Y Nehemías significa Dios ha consolado. ¿Cuántos queremos ser consolados por Dios? Amén. Y Dios prepara una obra de restauración. Y Nehemías por sí solo no hubiera podido hacer esta obra, no hubiera podido resistir los ataques, las maquinaciones, porque en todo momento el enemigo quiso moverlo de la obra. Pero él estaba con Cristo, así como tú y yo. Tú eres una obra de Dios. Y la obra que Dios ha empezado en tu vida es fiel en completarlo. Porque con Cristo, hermanos, nada nos va a mover. Y para darles un poquito de contexto, para antes de entrar a Nehemías, recordemos qué pasó. El pueblo de Dios se divide en dos reinos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte es conquistado por los asirios. ¿Por qué? Porque pecó. Tras la idolatría se fueron y vino los asirios y los llevaron cautivos. Pero al poco tiempo el reino del sur, que era Judá, también fue llevado cautivo, también por el pecado. Y es aquí donde entran los babilonios y destruyen esta ciudad y la quemaron. Y fueron 70 años el pueblo esclavo a Babilonia. Y Dios levanta en su misericordia, escucha el clamor del pueblo y levanta a Ciro, un rey persa, para liberar a su pueblo y se restablezca nuevamente Jerusalén, la adoración. Y es así como Ciro, el rey persa, les dice, pueden salir y adorar a su Dios. Pero, ¿quién quería ir a una ciudad derribada? Entonces salieron algunos, un primer grupo con Zorobabel. Y con Zorobabel se reconstruye el altar y el templo de Dios. Y luego en el segundo grupo viene Esdras, que es paralelo con Nehemías. ¿Y Esdras qué hace? Después de que está el templo y ya han construido, levanta la palabra de Dios y hace que el pueblo se vuelva a la palabra. Entonces el pueblo contrista su corazón, en ese momento reconocen que han pecado. Y es aquí donde Dios ya levanta a Nehemías. Pero Nehemías trabajaba como copero del rey Artajerjes. Y él estaba en su palacio, todo muy cómodo, buena paga, probaba la bebida, la comida del rey. Y un día vinieron a verlo sus hermanos. Y Nehemías le dice, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo están? Y el reporte fue este, Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, y me dijeron, el remanente, que significa el pueblo que quedó, los que quedaron de la cautividad, de la esclavitud, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora yo te pregunto, basado en esto que hemos leído, ¿cuál es el reporte de tu corazón? Porque todos tenemos áreas débiles en nuestro corazón. Quizás áreas derribadas, quizás agrietadas, yo no sé. Pero ¿cómo está el reporte de tu corazón? ¿Cómo están los muros que protegen tu casa? Nehemías se entera que el pueblo estaba en gran mal y afrenta, ¿y qué hace? Ora. Y reconoce que fue el pecado que hizo esto. Y entonces yo quiero contarte aquí un poquito de mi testimonio por si tú has venido por primera vez, recién estás viniendo hace un tiempo. Cuando yo vine a los caminos del Señor, mis muros, mi corazón estaba derribado. Porque tu vida sin Cristo es una completa ruina, así de simple, por decirlo en unas palabras. Y no llegas a entender la necesidad de Cristo hasta que entiendes esto. Tú tienes que entender que tu vida sin Cristo es una ruina. Y hasta que el Señor te lo revele, ahí recién te vas a dar cuenta, yo necesito de Cristo.
Y a mí me hablaron de Jesús, pero ¿saben qué? Yo no escuchaba. No escuchaba a nadie. Me hablaba mi mamá, no le escuchaba. Es más, no la iba a visitar para que no me hablara. Y me resistía. Sin embargo, esas grietas que habían en mi corazón estaban cada vez más y más y más profundizándose. Y yo dejé pasar las advertencias, no hice caso, hasta que llegó un fuerte sismo en mi vida. Una enfermedad que sacudió toda mi vida, créanme, lo sacudió todo. Y terminó por derrumbarse todo. No había lugar donde yo pusiera mi esperanza. Y sin poder hacer nada en mis fuerzas, apareció Jesús. Esa luz, esa esperanza. Y Él me mostró ese perdón y ese amor. Y mi vida comenzó a ser restaurada. Esto es el Evangelio. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y reconoces que ya no puedes hacer nada y que lo único que necesitas es a Cristo, aquí empieza tu vida a ser restaurada. Y ahí empezamos a ser edificados en la roca que es Cristo. Pero la palabra de Dios dice algo. Sí es cierto, Dios empieza la obra en tu vida. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Esa es tu responsabilidad, cómo sobreedificas. La pregunta es, ¿hasta dónde tenemos que llegar a causa de no oír la palabra de Dios? ¿Qué más tiene que pasar para actuar y para hacer algo, para decidirnos por el Señor? Para ponerlo en primer lugar. No permitas que el pecado destruya tu vida, la de tu familia. Si escuchas hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Vuélvete a Él. Él no desprecia como fue aperturado. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él quiere reconstruir los muros de tu corazón. Y si no están derribados, quizás están agrietados. ¿Y por qué están agrietados? ¿Por qué puede estar un corazón agrietado? ¿Porque has dejado entrar el resentimiento? ¿Sí? ¿Porque hay falta de perdón? ¿Porque hay orgullo, hay incredulidad? ¿Hay mentira, hay rencor, hay amargura? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tipo de grietas hay? Pero es tiempo de dejar que Dios reconstruya nuestro corazón, repare esas grietas. Y David, un rey que amaba a Dios y conforme al corazón de él, pecó. Porque no hay superhéroe aquí. Todos, dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y trató de ocultar ese pecado. Pero ¿saben qué? Las consecuencias lo alcanzaron. Y cuando fue confrontado con su pecado, lo que hizo fue humillarse, venir con ese corazón humilde y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y si tú sientes eso, te recomiendo que vayas al Salmo 51. Si no sabes cómo pedirle perdón a Dios, ve al Salmo 51. Y dice David, reconozco mis rebeliones. Y se arrepiente y le pide a Dios un corazón limpio, un espíritu recto, para no pecar contra Dios. Y le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y saben por qué? Porque el pecado hasta le robó el gozo. Y recordamos que necesitamos nosotros el gozo porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Por eso necesitamos estar a cuentas con Dios, necesitamos estar reconciliados, necesitamos estar con Cristo. Y en el Salmo 51, miren, aperturaron con este salmo, y yo tenía este Salmo 51, versículo 17. El Señor hablando 2 veces a su pueblo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si tú dices, ¿qué le puedo dar a Dios? Eso. Un espíritu quebrantado, un espíritu que reconoce y que le dice, Señor, perdóname. Ese es el Evangelio. Y yo sé que esto lo has escuchado varias veces. Y lo vas a seguir escuchando. Joven, jovencita, lo vas a seguir escuchando. Porque esto es el inicio del Evangelio. Para eso vino Jesús. Para eso murió en una cruz. Esa es tu ofrenda.
Y dice que el Señor no desprecia un corazón así. Y en el versículo 18 de ese mismo salmo llamaba mi atención, porque dice, haz bien con tu benevolencia, dice David, edifica los muros de Jerusalén. El rey sabía que el pecado que había cometido el rey alcanzó al pueblo. Entonces, tanto Nehemías como David eran hombres intercesores, eran hombres de oración, eran hombres que conocían que la raíz era el pecado y eran hombres que querían ayudar al pueblo de Dios a esa reconciliación con él. Y Nehemías oró por eso, porque la obra no era de Nehemías. Algunos en la universidad recomiendan este libro de Nehemías como un tipo coaching para alcanzar metas y algo así, pero en realidad la figura aquí no es Nehemías, es Dios, es la fidelidad de Dios a través de la vida de Nehemías. Es Dios haciendo la obra, porque tú eres una obra de Dios. Dice en el Salmo 16:8, dice David, al Señor he puesto siempre delante de mí, siempre. No en la victoria que ya pasó, ahí lo puse a Dios, sí, con Él gané esa victoria. Esa, la que sigue y las que siguen, así es. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está mi mano derecha, no seré movido. Y en la Reina Valera el 60 dice, no seré conmovido. No seré movido. Pero ¿cuál es lo primero? Al Señor he puesto siempre delante de mí. Al Señor he puesto siempre en primer lugar. Nehemías, volviendo a la historia, halló gracia delante del rey y el rey lo envía con cartas, con materiales para reconstruir el muro de Jerusalén. Pero así como el pecado puede separarnos de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, ¿saben cuál hay otra? La oposición. Cuando tú te decides y dices, ya, yo me voy por Dios, yo ahora sí lo sigo, ¿quién se levanta? La oposición. El enemigo, con sus ataques. Y no debes sorprenderte de esto, porque esta es la vida del cristiano, así es. Nehemías 4, versículos del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montes del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Así era el enemigo, así es. Con esos ataques, burlas, cuando tú haces la voluntad de Dios. ¿Les parece un poco conocido? Claro, acá está hablando de una construcción, pero también sufrimos eso cuando vamos a predicar a otro lado, cuando estamos en la universidad, cuando están en la escuela, yo no sé, con amistades. Siempre hay burlas. Ay, ya viene la cristiana, ¿no? Y en la familia también, ¿por qué no decirlo? Y esos ataques siempre van a querer menospreciarte, atacar tu capacidad y hacen que te veas a ti mismo y dejes de ver quién está contigo. ¿Y quién está contigo? Dios. Pero aplica lo que hizo Nehemías. Nehemías no gastó su energía con ellos. No. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Nehemías lo llevó a la oración. Nehemías llevó la queja a Dios, a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Se aferró a la roca. Entonces, si tú has escuchado alguna voz, ruido, amenaza, mensajes que te han movido, es una llamada de advertencia para que vuelvas a la fe en Cristo, para que tu fe esté bien afirmada, tu convicción. Déjame decirte algo más, si alguien, sea quien sea, te dice, deja de servir, no vayas a la iglesia,
o tiene la intención de apartarte de los caminos de Dios, no lo escuches. No gastes tu energía ahí. Está siendo usado para detener la obra de Dios en tu vida. No te metas en contiendas, en pleitos, o en confusiones de diferentes doctrinas. Pablo le decía a Timoteo, apártate de los tales. Así es simple, radical, apártate de los tales. Por eso este llamado de urgencia a reforzar esos muros, esas grietas. Recuerda que tú no sigues a hombre, tú sigues a Cristo. ¿Amén? Más fuerte, así, hermanos. Nehemías 6:3 dice, miren lo que dice Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. O sea, es lo que tú tienes que decir, yo sirvo a Dios. Y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo ir para con vosotros. Si yo sé que está haciendo Dios una obra en mi vida, no voy a caer en eso. Entonces el pueblo, cuando escuchó esta voz de Nehemías, cuando escuchó este consejo, se levantó para continuar en la obra. ¿Y saben qué? Terminaron hasta la mitad del muro. Y las grietas comenzaron a ser cerradas, y el enemigo se cansó de mandarles mensajes, de atemorizarlos con palabras. Entonces, ¿saben qué? Aplicó otra estrategia el enemigo. Y dijo, voy a ir a atacarlos y hacerles daño físico. Van a morir, así. Y los atormentaba todos los días, van a morir, van a morir. ¿Y esto qué produjo? Desánimo. Es un ataque el enemigo, el desánimo. Nehemías 4, versículos 10 y 11. Y dijo Judá, miren, Judá, una de las tribus más importantes. Miren lo que dijo. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Ya habían terminado hasta la mitad del muro y empezaron a decir, el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Ya, tiraron la toalla. El desánimo. Y versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, que no se den cuenta ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Este es el propósito del enemigo. Cesar la obra que Dios ha empezado. Eso produce el desánimo. Empiezas a desalentarte, a quebrantar tu corazón, a afligirte de tal manera que pierdes la fe y la esperanza y tires la toalla y la obra se paralice. Quiere que veas tus circunstancias, quizás un juicio que no acaba, no tiene fin, una enfermedad que parece no tener cura, una situación económica difícil que no parece tener ningún respiro, más cuentas y más cuentas y más cuentas, una relación con quiebres, la pérdida de un ser querido, y como Judá digas esto ya no se puede, es demasiado, es mucho. No podemos edificar el muro. Pero es aquí donde una luz de esperanza se levanta en medio de la oscuridad. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Díganme cuántos de nosotros hemos sido levantados por la palabra de Dios en tiempos más oscuros de nuestra vida. 5. Amén. Hemos sido levantados por la palabra de Dios, porque es luz, es el poder de Dios, la palabra, en medio de la oscuridad, en medio de la confusión. Y yo no sé cómo has venido el día de hoy, quizás con pocas fuerzas, desanimado, alejado de Dios, y sientes que ya no puedes y que la obra es muy grande. Vuelve a la fe, vuelve a creerle a Dios. Porque estas fueron las palabras de Nehemías. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y miren lo que hizo Nehemías. Le dije a los nobles y a los oficiales, o sea, a los líderes, a todos los que estaban ahí y al resto del pueblo, no temas delante de ellos. Acordaos del Señor, acuérdate de tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? Grande y temible,
y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Debemos pelear, debemos perseverar, pelear la buena batalla. Pelea por tu vida, por tu salvación, está en juego. Por tu iglesia. Nehemías puso a las familias. Y es un mensaje que es para las familias. Acá hay muchos, de repente tú dirás, pero mi papá no es creyente, mi mamá no es creyente. Sí, pero yo conozco testimonios aquí en esta iglesia de personas que vinieron solas, así jóvenes. Y luego sus papás se convirtieron. No hay nada imposible para Dios. Cuando se levanta una persona en una casa, es luz. Pero tienes que levantarte con todo tu corazón. Como fue cantado, yo quiero que tú ordenes mi vida, decía la alabanza, y siempre quiero hacer tu voluntad. No te rindas, confía en el Señor. Nehemías nos recuerda que nuestro Dios es fiel y que Él nunca va a fallar. Hermanos, en 52 días la obra, estos muros fueron terminados. ¿Quién lo terminó? Dios. Porque con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Esa fue la estrategia. Con una mano haces la obra, con una mano sirves y con la otra la palabra. Nehemías 6:16. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, tuvieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Así deja el Señor a sus enemigos, humillados, y conocieron que fue por nuestro Dios que había sido hecha esta obra. Quiero terminar con la vida de una mujer llamada, no sé si la conocen, Corrie ten Boom. Esta historia de esta mujer cristiana fue en aquellos años 1940, hija de un relojero en los Países Bajos. Fue usada por Dios en medio de la Segunda Guerra Mundial. Al ver que los judíos eran perseguidos por los nazis en el Holocausto, ella decidió construir dentro de su casa, en su habitación, una cámara secreta para ocultar a los judíos. Ella se levantó. Pero cuando se dieron cuenta, lo de la Gestapo, fue arrestada junto con su hermana y llevada a un campo de exterminación donde vivió los peores momentos de su vida, con peligro de muerte diario. Estamos hablando de los tiempos del Holocausto. Sin embargo, Dios estaba en control de su vida. Y aunque ella no entendía la muerte de su padre, no entendía la muerte de su hermana, Dios estaba en control. Ella se aferró a una pequeña Biblia que llevó y la tenía oculta, pero la palabra de Dios trajo luz a 700 mujeres que estaban junto con ella en esas barracas. Yo les animo a que lean de esta historia. A estas mujeres que no tenían esperanza, ella llevó luz ahí, en medio de las pruebas, en medio del dolor. Y finalmente un milagro la liberó y recorrió el mundo predicando el evangelio de Cristo y el perdón. Y es ahí donde vemos a Cristo, una pequeña fracción de lo que Cristo padeció en la cruz. Pero, ¿saben? Cristo resucitó. Jesús resucitó y por Él, tú y yo, sabemos que nos espera algo maravilloso. Porque la tribulación que estamos ahora pasando no se compara con el eterno peso de gloria que Él tiene preparado para nosotros. Y así como Nehemías, David y Corrie se refugiaron en el Señor, en medio de las circunstancias podían ser muy adversas y difíciles, imposibles quizás, pero mayor es Cristo. Y nada los movió de la voluntad de Dios. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Y si pueden ir pasando los músicos, por favor. Jóvenes, este es el mejor momento para edificar tu vida. Acuérdate, dice la palabra de Dios, en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, porque van a venir los días malos. Y necesitamos de Cristo, más de Él. El diablo va a querer meterte en la mente que seguir a Cristo es una pérdida de tiempo, que no eres tan malo y que uses tu libertad para hacer lo que quieras. Pero Dios te aconseja que no desperdicies esta oportunidad y que le entregues tu vida a Cristo. Entrégale todo tu corazón. Y a las familias, a los casados, a los que ya tienen tiempo de casados o recién casados, el Señor nos dice que edifiquemos juntos. El matrimonio, si bien es cierto, no es fácil, pero es tu ministerio. Edificar una casa para Cristo, que esté firme sobre la roca, en oración, congregándote, en la lectura de la palabra. Construye con ladrillos de amor, de respeto, de comunicación, de confianza. Así que nos podemos ir poniendo de pie. Este llamado, el día de hoy, es un paso de fe, un compromiso con Dios, no con el hombre. Si tú no sabías de la historia de Nehemías y recién hoy día la has escuchado, quiero que te quedes con una sola cosa. Dios quiere reconstruir tu vida, pero para lograrlo necesita que tú le entregues tu corazón. Aún así como está, quizás agrietado, alejado, necesita su perdón. Y si estás quebrantado, el enemigo te hizo creer que estás solo y que las pruebas te han desanimado, entonces necesitas consuelo y fortalecerte en el Señor. Pero en ambos casos necesitas fe. Necesitas volver a la fe para pelear por tu vida, por tu familia y por tu iglesia. Y que le podamos cantar esta canción al Señor de todo nuestro corazón. Aquí estoy, te entrego todo mi ser, todo lo que soy. Esa es una ofrenda de amor para Dios.